Levítico capítulo 19. Una porción que siempre me ha llamado la atención, siempre me llama la atención esta porción y la he utilizado en varias ocasiones en la oración. Levítico 19:5 dice así con la ayuda del Señor: y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Hasta ahí bien, esperando pues que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, hermano, leyendo estas porciones, siempre uno, su corazón y su mente se va a la persona del Señor Jesucristo. Y vemos aquí un mandamiento que estaba establecido o está establecido en la ley, donde el pueblo de Israel o aquel que cometiera algún pecado por hierro o tenía que ofrecer algún sacrificio a Dios, esta era la manera para poder ser acepto. Dice allí que cuando se ofreciera ese sacrificio de paz, de ofrenda de paz a Jehová, tenían que ofrecerlo de tal manera que ese sacrificio fuese acepto delante de Dios. Y cuando esta porción está aquí en la palabra de Dios, es porque habían sacrificios que no eran aceptos delante de Dios. Eran sacrificios que eran con animales enfermos, animales flacos, que tenían rasgados sus testículos, que eran animales que estaban enfermos, tenían manchas. Entonces esos animales de parte de Dios no los aceptaban. Pero podemos ver esta parte, esta porción de las ofrendas que eran aceptas delante de Dios, y quisiera pues ir a verlo de varios puntos de vista, si el Señor lo permite y da el tiempo, a Génesis capítulo 4. Y vamos a notar allí a un hombre que es comparado con el Señor Jesucristo y que presentó una ofrenda acepta delante de Dios. Pero también tenemos a otro allí que presentó una ofrenda que, aunque era excelente, no fue acepta delante de Dios. Dice ahí Génesis capítulo 4, leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y desmayó su semblante. Entonces, leemos allí en Levítico esa porción allí, que cuando se ofreciera sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, había de hacerlo de tal manera que fuera acepto. Y nosotros vemos aquí en estos dos hombres una gran diferencia. Primero, la diferencia de la ofrenda. Caín trajo una ofrenda de la tierra, trajo de los primeros frutos, trajo lo mejor que le había dado la tierra. Pero la Biblia nos enseña que el sacrificio o la ofrenda de Abel fue más excelente, dándonos a entender el escritor a los hebreos de que la ofrenda de Caín también fue excelente. Pero aquí se nos enseña y dice que Abel trajo también, o sea, que Caín trajo una ofrenda. Dice aquí también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, hermano, ¿qué podemos pensar nosotros de estas ofrendas o de esta acción? ¿O por qué Dios miró mejor con agrado la ofrenda de Abel que la de Caín? Bueno, hermano, es que la ofrenda que dio Abel era una ofrenda conforme a la voluntad de Dios. No es que la ofrenda de Caín era mala, pero no era la voluntad de Dios que una ofrenda tal como esa se ofreciera en un altar en sacrificio. Ya Dios tenía su mirada puesta en el cordero, tenía puesta su mirada en el animal, tenía la mirada puesta en el Cordero de Dios, en su Hijo Jesucristo. Y esa ofrenda fue hecha conforme a la voluntad de Dios. En Levíticos, vuelvo a repetir la porción, esa ofrenda que debía ofrecerse delante de Dios, dice, de tal manera que sea acepto. Y para que sea acepta la ofrenda, tenía que ser conforme a la voluntad de Dios. Y entre esas ofrendas de paz estaba la ofrenda voluntaria por algún voto, estaba la ofrenda, hermanos, de acción de gracia, ofrenda de paz, de acción de gracia. Y esa ofrenda de acción de gracias, como la que presentó Abel, porque Abel presentó de las ovejas, y no es igual a los holocaustos. Los holocaustos solamente se presentaban los machos y tenía que hacerse voluntario y sin defecto. Y era la misma ley para todas las ofrendas que se hacían en el altar, donde se tenían que quemar el animal fuera del campamento, y la grosura, todo eso tenía que quemarse en el altar, y la sangre ser rociada en los 4 cuernos que tenía el altar y alrededor del altar. Y era la misma ley para el holocausto y también para estos sacrificios de ofrenda de paz. Y algo importante que en esa ofrenda de paz hacía, por ejemplo, esa ofrenda, la palabra paz en hebreo dice Selamín, que en singular es Selén, relacionado con Salón, que es paz, que quiere decir paz, bienestar, quiere decir integridad. Y esta ofrenda de paz era la única ofrenda donde se podía comer. En parte se la comía el orador, el que la ofrecía, el ofrendante, y la comía también el sacerdote. Era una ocasión especial como la que nosotros tenemos hoy en día y la que tenemos cada domingo cuando nos conectamos o vamos a la asamblea y presentamos un sacrificio delante de Dios. Está la familia de Dios allí reunida ofreciendo un sacrificio espiritual delante de Dios. Entonces, pero como había dicho al principio, se comía en parte por el adorador y también el sacerdote y la familia también del adorador. Y mediante esta ceremonia había una estrecha relación, había una paz para el orador y también con el Señor. Entonces vemos aquí que esta ofrenda también sugiere pues el propósito de establecer o mantener la paz, como dije al principio, es decir, una buena relación entre el orador y Dios. Entonces, cuando vemos aquí esta ofrenda que Abel trajo a Dios, lo hizo conforme a la voluntad de él. Cuando leemos en el mismo libro de Levíticos, en el capítulo 3, allí nos damos cuenta cómo Dios da instrucciones acerca de este sacrificio. El capítulo 3 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de la mano de ganado vacuno, sea macho o sea hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Había dicho que era diferente al holocausto porque en el holocausto solamente se presentaba al macho, como lo dice aquí Levítico capítulo 1. Pero en esta ofrenda se podía presentar tanto hembra como macho. Y aquí dice, pues, pondrá la mano sobre la cabeza
de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y así da instrucciones, igual en el capítulo 7, igual en el capítulo 22. Allí también se nos muestran las instrucciones que el Señor da. Y él dice pues que esta es una ley que se debía cumplir al pie de la letra, de manera pues que así iba a ser acepto. Leamos el capítulo 7. En el versículo 37 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Era una ley establecida para todos estos sacrificios. Entonces, ¿qué manera podía Dios aceptar estos sacrificios? Era que se hiciera conforme a su voluntad. En el capítulo 3, donde leímos de Levítico, allí se nos dice al final, versículo 16, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, había que cumplirse. Cuando Abel ofreció aquel animal en el altar delante de Dios, lo hizo conforme a su voluntad. Esa fue la manera porque Dios aceptó aquel sacrificio de Abel. Fue voluntaria, pero especialmente fue conforme a la voluntad de Dios. Y como dije al principio, ya Dios tenía su mirada puesta en el sacrificio, en el cordero. Y el escritor a los hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, cosas importantes acerca de estos sacrificios era que no tenían, en cierto aspecto, no tenían ningún beneficio perpetuo, vamos a decirlo así, porque el escritor a los hebreos nos dice que estos sacrificios, aunque en su momento tenían un efecto importante, pero eran sacrificios que tenían que hacerse continuamente, que tenían que hacerse cada año, y que estos sacrificios solamente hacían era recordar el pecado de tal persona. No hacían perfecto en cuanto a la conciencia al que se acercaba o practicaba este culto. No podían quitar los pecados de la persona, sino que constantemente estaban recordando sus pecados. Pero hermano, qué bueno y gracias a Dios que Él proveyó un cordero. Juan nos dice acerca del Señor Jesucristo, cuando lo ve venir, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó un cordero, no un cordero que era literalmente de la vacada, un animal de los hombres, de la tierra, era un cordero celestial. En Juan capítulo 17, el Señor dice allí que nosotros no somos del mundo, así como Él no es de este mundo. De manera que Él era un cordero celestial, un cordero proveído por Dios. Por eso es que dice allí Juan: he aquí el cordero de Dios. Un cordero que Dios estaba proveyendo para los pecados, para quitar los pecados del mundo. Era un cordero que tenía poder y que tiene poder hoy en día para quitar, para limpiar los pecados. Y es por eso que el Juan dice allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos de este sacrificio acerca del Señor Jesucristo, vemos que fue un sacrificio primeramente voluntario. En Hebreos se nos dice allí
que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Holocausto y sacrificio no quisiste, y ofrenda por el pecado no te gustaron. En Amós, capítulo 5, allí el Señor nos demuestra, nos habla el profeta Amós, cómo Dios no se agradó más de los sacrificios. ¿Y por qué no se agradó más de los sacrificios? Porque eran torcidos, hermanos. Eran sacrificios, como dije al principio, no tenían ningún valor porque los animales, los mejores, lo ellos y se lo ofrecían tanto a ellos mismos para comérselo como ofrecérselo a dioses extraños, a quienes no conocieron. Y el Señor le dijo que ya no mirarían más sus sacrificios, sus lunas nuevas, sus fiestas solemnes, y que quitaran delante de él los salmos, sus salmodias, o sea, los cánticos, porque no iba a mirar ya con agrado esos sacrificios. ¿Por qué? Porque eran animales enfermos. Y en Malaquías nos habla también allí el profeta de esas ofrendas que ofrecían a Dios y que tenían a Dios en ese sentido, pues, de haber rechazado esas ofrendas. Pero él miró con agrado la ofrenda del Señor Jesucristo, la ofrenda de su Hijo. He aquí que vengo, Dios, como en el libro del rollo, el rollo del libro está escrito de mí. Ofrenda y sacrificio no quisiste, y expiación por el pecado no te agradaron. Mas me preparaste cuerpo. Dios preparó un cuerpo para su Hijo Jesucristo, de tal manera que ese cuerpo fuese sacrificado o fuese puesto en sacrificio el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día de la Pascua en Israel. Él había preparado el cuerpo para el Señor Jesucristo y era una ofrenda voluntaria, como dice allí en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era una ofrenda voluntaria de parte del Señor. Él se ofreció a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y esa ofrenda que él hizo, esa ofrenda fue acepta. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 12, dice que él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ese sacrificio que era de paz, que mantenía una relación estrecha, una relación íntima con Dios, asimismo el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Él es nuestra paz, que Él hizo la paz mediante la cruz, que Él reconcilió así lo que está en el cielo y lo que está en la tierra mediante la sangre de su cruz. Él reconcilió al cielo, reconcilió a Dios con el hombre, con lo que está en la tierra. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él de los dos pueblos hizo uno solo, haciendo la paz, quitando las enemistades que habían por medio de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros enemistados con Dios, porque agredimos o transgredimos su ley. Pero Cristo en la cruz, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y allí en la cruz hizo la paz. Pablo a los Corintios en el 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice allí que Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y él estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante la cruz de Cristo. Él es la ofrenda, hermano. Él es el sacrificio perfecto. Y como dije al principio, estos sacrificios se hacían continuamente,
pero Cristo hizo una sola ofrenda, una sola vez y para siempre por los pecados. Ahora, hermano, ¿qué podemos nosotros aprender de este sacrificio perfecto que hizo el Señor, el cual fue acepto? La palabra del Señor nos enseña que ya no hay más sacrificio por los pecados. Allá en Perú hay un evento que hacen allí los hombres, valga la redundancia, los peruanos, donde hay una persona, no recuerdo la fecha porque no estuve pendiente de eso, pero sí me llenó mucho me extrañó, pues, me asombró mucho. Es que donde nosotros vivíamos había una plaza al frente, había una calle principal y cada cierto tiempo pasaba una persona con una cruz, era grande la cruz, y la llevaba en su hombro y la llevaba por toda la calle, pero con todo respeto, ese sinvergüenza la cruz llevaba una rueda, o sea, llevaba la rueda arrastrando y la cruz llevaba unas rueditas abajo, de manera que no le pesaba nada, simplemente lo que tenía que arrastrarla. Y esa es una manera humana de hacer un sacrificio, pensando que Dios puede perdonar sus pecados, pero ya Cristo hizo una sola ofrenda. Esos sacrificios no hacían perfectos a la persona, pero la ofrenda de Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué nos toca hoy en día ofrecer? Nosotros tenemos que ofrecer sacrificios también. Sacrificios de tal manera que sean aceptos. Así como lo ofreció Abel, un sacrificio conforme a la voluntad de Dios, así como el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. No vengo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me vio. ¿Y cuál es la voluntad del que me vio? Que yo ponga mi vida por los pecadores. Ahora, el escritor a los hebreos, para terminar, el escritor a los hebreos, en el capítulo 12, una porción que nosotros conocemos mucho, en el capítulo 13, perdón, versículo 15, vemos allí un sacrificio del cual se agrada a Dios. Dice allí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, por medio del Señor Jesucristo. Es por medio de él, porque él es la puerta, él es el camino, él es quien murió por nosotros en la cruz. Dice allí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Y estos sacrificios de alabanza son como los sacrificios de paz, los de acción de gracias. Cuando se ofrecía un sacrificio de acción de gracia, era, valga la redundancia, agradecido por alguna misericordia y alguna bondad que Dios había hecho para con el pecador. Y aquí vemos una ofrenda hecha por el Señor Jesucristo en nuestro favor. Pablo a los romanos dice que deudores somos, no a la carne, porque la carne nos llevaba a la muerte, la carne nos llevaba al infierno por los pecados. Pero Cristo, quien nos redimió de la maldición de la ley, de la muerte y del pecado, a él nosotros le debemos la honra y la gloria, y a Dios el Padre. Entonces, deudores no somos a la carne, sino a Dios, quien ofreció su cordero. Aquí dice que debemos ofrecer sacrificios de alabanza en agradecimiento a Dios. Pero hermano, esos sacrificios de alabanza tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. No deben ser sacrificios que salgan de aquí, de mi corazón y de mi estómago, sino que tienen que salir esos sacrificios de lo que Dios nos ha dado. De la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. De manera que, hermanos, no podemos orar o hacer una oración o una adoración y lanzarla al aire pensando que el Espíritu Santo la va a acomodar y la va a llevar delante de Dios como conforme a la voluntad. El apóstol Pablo, hablando de eso, dice, hablando de pedir, que nosotros
no sabemos pedir como conviene. De manera que el Espíritu Santo acomoda la oración. Pero en este caso, hermano, no estamos pidiendo. En la cena del Señor y en esta reunión no se viene a pedir, se viene es a ofrecer sacrificios de alabanza, y deben ser conforme a la voluntad, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Él nos ha dado, y nosotros, lo que Él nos ha dado, nosotros debemos devolvérselo. De lo que me diste, yo te daré el 10%, dijo Jacob. De manera, hermano, que sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales cosas, de tales sacrificios, se agrada a Dios. Y Dios se agrada de estos sacrificios, sacrificios de alabanza, hermano, pero deben ser conforme a su voluntad. Y Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice allí, versículo 4, acercaos pues, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera, hermano, que cuando debemos ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de labios que confiesen su nombre, hermano, debemos hacerlo de tal manera que sean aceptos. Hay oraciones que no pasan del techo, hermano, porque no son oraciones que están conforme a la palabra de Dios. Gracias a Dios, en cuanto al sacrificio espiritual que el Señor Jesucristo hizo, nosotros estamos en este lugar, nos podemos reunir, y cuando estamos en la iglesia, participar del pan, participar de la copa, que es la comunión no solamente entre hermanos, sino que también representa una comunión con el Señor, con su cuerpo y con su sangre. Hermano, que el Señor nos ayude en este sacrificio que nosotros debemos ofrecer, que sean como el que ofreció Abel, conforme a la voluntad de Dios, que sea como el sacrificio que ofreció el Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, y que nuestros sacrificios de alabanza, de agradecimiento, en adoración a Dios, sean conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestra voluntad. Hermano, que el Señor nos ayude y que Él bendiga y prospere su palabra. Amén.